este es el debate de la conquista de América. Ok, la conquista de América lo entendemos por el proceso en el cual los españoles llegaron a América. O sea, Cristóbal Colón, junto con los barcos ya conocidos, pasaron por una ruta a lo que ellos creían iban a llegar a las Indias. Pero se terminaron topando con lo que hoy conocemos como las Islas Canarias, allá por Cuba más o menos, y respectivamente pasaron al territorio actual de Veracruz. Y pues obviamente ya todos sabemos qué pasó. Llegaron, se encontraron con las otras culturas y pues fue un proceso sádico de cambio para lo que ellos creían que era correcto. En mi opinión, opino que es más bien como un intercambio cultural de lo que pasó porque indució al mestizaje y eso es algo muy bueno. Aparte de que fomentó las líneas de comercio. Habrán fomentado las líneas de comercio de España para acá y todo eso, pero eso es algo que fomentó a la actualidad. En esos tiempos lo que fueron a hacer fue sobreexplotar los recursos y a pues, robar lo que serían recursos de esas zonas. Pero también trajimos varias cosas para acá que no tendrían si no fuera porque llegamos nosotros. Bueno, pues se tiene mucho esa creencia de que las culturas prehispánicas y todas las poblaciones que existían eran atrasadas y pobres y estaban condenados al infierno por no compartir los ideales con los españoles. Pero se sabe actualmente que es todo lo contrario. Eran súper avanzados, eran aún más limpios que los europeos, tenían sistemas complejos de alimentación, de ganadería, de agricultura y edificaciones que eran súper difíciles de ser comparados con los egipcios, pirámides gigantescas. Entonces de ahí aprendemos dos cosas también: eran grandes matemáticos y eran grandes arquitectos. O sea, para hacerlo con una exactitud tal de que sus conocimientos en astronomía se conectaban con sus mismas estructuras. Ok, sí, tenían estructuras muy buenas, pero nosotros les trajimos una infraestructura más moderna, tecnología, algo que no tenían porque eran indios primitivos. Ok, volvemos a lo mismo. Es un pensamiento superior al español. O sea, ellos, recordemos lo que desde la iglesia ellos seguían siendo el centro del mundo. Ellos tenían las ideas súper arraigadas a la religión, que obviamente se metían incluso en las ciencias, cosa la cual los estancaba. Podemos decir de que éramos incivilizados por los comportamientos de nuestras culturas, pero ellos no pueden decir de que eran mejores por eso. O sea, llegaban a hacer cosas peores en nombre de su religión. Nuestras estructuras pudieron haber sido más avanzadas, sí, pero no necesitaban que llegaran a destruir las nuestras para que construyan las suyas. No fueron destruidas, ahí siguen. Lo que las dañó fue el paso del tiempo. Bueno, algunas, pero Las ciudades. sabemos tal de ciudades que actualmente ya no Ahí existen. contribuyeron los mismos americanos. Todo lo que Se pusieron en contra de ustedes todo lo que mismos. trajeron los españoles fue bueno porque avanzó la sociedad, avanzó mucho, demasiado, y también con la religión, porque si no fuera por nosotros los españoles, se habían muerto por una religión que no vale la pena, politeístas, eso no tiene nada que ver, eso no tiene perdón de Dios. Teníamos que introducirles el catolicismo. Lo mismo puedo decir sobre la religión católica. En esos tiempos se crucificaba gente y en europea, cuando más influencia tenía la religión católica y cristiana, se asesinaba gente en nombre de Dios cuando no se ejercía su religión. Se en la crucificaron zona. a los que eran A los que eran necesarios, creyentes. a los que habían hecho cosas malas. A los que no le aportaban nada a la sociedad. Entonces, ¿por qué según la Biblia se crucificó a Jesús? Eso fue diferente, fue una Ok, penitencia. no podemos meter esta falacia en un debate. Argumentar con religión y creencias religiosas en ese aspecto es una falacia. No la vamos a tomar en cuenta. Mira, yo solo sé que se evangelizó a los indios. ¿Por qué? Porque esta religión nos acerca más al prójimo. Porque en su religión simplemente mataban gente porque lloviera. O sea, nos damos cuenta de que era una sociedad que no pensaba ni siquiera, porque podían ser los mejores matemáticos, lo que sea. Pero, o sea, ¿cómo van a asociar la lluvia a que se muera una persona? Lo asociamos porque
justamente hay algo que es de lo que se desarrolló el catolicismo y creencias igual centralistas hacia el humano. ¿En qué pensaban los católicos? En el humano, en su importancia, en su desarrollo, volviendo lo mismo la idea de que el sol gira alrededor de ellos. Sin embargo, si es que le podemos dar un punto a favor a sus creencias y a sus religiones, ellos pensaban en la naturaleza y en cosas que eran más grandes que ellos mismos. Ellos sabían de la importancia de cuidar la tierra, de la importancia de respetar a la tierra y de cómo esta es rica y nos ha dado la vida. Es por eso que la respetábamos, pero es una falacia, no nos podemos meter en esos terrenos de la religión. Lo que haya pasado, las causas, consecuencias, lo que sea, no importa. El mundo actual no existiría si no hubiera pasado una conquista. O sea, era necesario para el mundo contemporáneo. No podemos decir, fue muy malo, no debería haber pasado, porque de hecho por eso mismo nosotros existimos. Y Muy- por eso tenemos una riqueza cultural, porque se juntaron ambas partes. Muy probablemente pues estás en lo correcto, ¿no? Pero a lo mejor si hubiesen llegado y no hubiesen empezado a poner su religión por encima de la nuestra y luego querer robar recursos y todo eso, hubiesen llegado fomentando su religión, enseñando de manera pues no nociva para las religiones y para las creencias de América, pues hubiese sido diferente. En lo que estamos en contra nosotros es en la forma en la que llegaron fomentando su religión, que fue con violencia y siendo o sea, Mira, egoístas. Difiero en el punto de que fue algo necesario y que nos tiene en la edad contemporánea. ¿Por qué difiero totalmente? Pensemos en un ejemplo igual de genocida, tal como la Segunda Guerra Mundial y casos como el Holocausto. Sí, son cosas malas que ocurrieron y que pasaron y que actualmente no podemos hacer nada para cambiarlas. No significa que sea algo que simplemente debamos aceptar y tolerar y seguir adelante. Es algo que debemos tomar en cuenta y aprender de nuestro error para que no vuelva a ocurrir después. Sí, debemos de recapacitar sobre la conquista española y todos sus efectos, pero por lo mismo, por lo nocivo que fueron, por los efectos que tuvieron y por lo dañino que es a la cultura. Es algo que debemos de seguirlo tomando en cuenta y lo debemos de seguir recordando como tal para que no se vuelva a repetir. Hay que aceptar que la conquista no fue algo saludable, ¿no? Sino que fue algo mucho más dañino para las culturas. Además de que en los libros de historia españoles dicen que cuando llegaron aquí los mexicas no tenían ni el descubrimiento de la rueda, cuando es todo lo contrario, teníamos sistemas de riego, cultivos y civilizaciones avanzadas, con decir que ya eran casas, las personas se bañaban 2 o 3 veces al día y luego la convivencia entre vecinos era excelente, todos se apoyaban entre ellos. pues yo solo puedo decir que el fin justifica los medios. Todo lo que haya pasado fue por algo. Así Nos es. trajo tecnología, innovación, nueva civilización, todo lo que pasó, todo por lo que pasamos, al final no importa mientras nos haya dado este resultado. También lo que decían de que venimos a saquear recursos, yo no lo veo así. Lo veo como que fue un intercambio necesario. También les trajimos recursos, como que ustedes no tendrían el arroz si no hubiéramos llegado. Y a cambio nosotros podemos aumentar nuestro comercio y también sustentar, como ya habíamos dicho, el comercio actual, la globalización. Si no fuera por eso, no habría tanta globalización. Sí, o sea, ustedes están de acuerdo en que llegaron y trajeron recursos y nosotros les dimos recursos, pero lo que estamos en contra es la manera en la que se hizo esto, con violencia y llegando robando cosas. Sí. De ahí salió el chiste de que nos tienen que devolver Si el te oro. preocupa la cultura, no se perdió totalmente, porque No. nosotros, los mexicanos, somos parte de toda esos mestizos, todo eso que pasó. Entonces, en sí, no se perdió mucho. Diferimos totalmente en nuestro equipo con que se perdió. Se perdieron avances que incluso le pudieron haber sido preferenciales para el mundo actual. Encima de esa cultura, la actual que tenemos, es en eso mismo. Nosotros los mexicanos no crecimos en la diversidad. Nosotros los mexicanos
no nacimos tal cual de la diversidad, crecimos de estar chuecos, crecimos chuecos, de nacer en el conflicto, de nacer en medio de guerras, en un país que nació después de todo ese proceso de conquista y de aún así seguir peleando con otros estados, con otros países y con otras naciones, por ese mismo proceso de seguir descubriéndonos. No estamos de acuerdo con las perspectivas de que fue algo que nos trajo bien. No fue algo que nos trajo bien desde el momento cero. Ellos sabían cínicamente lo que iban a hacer. Eso lo tenemos claro por lo frías y calculadas que eran sus estrategias a la hora de conectarse y a la hora de interpretarse con otros pueblos. Tenemos ejemplos como el de la Malinche, como el de las rebeliones entre las mismas poblaciones que ya existían. Y sabemos todo eso gracias a lo poco que se alcanzó a recuperar. Porque claro está que fue demasiado conocimiento el que eliminaron, tanto a nombre de la religión como a nombre de España, de Europa antigua. Al final ellos también nos trajeron perjudicaciones, nos hicieron nuestra sangre sucia porque eran indios. Nosotros éramos personas civilizadas y tener que combinar eso es como, no, eso también fue algo que ellos nos trajeron mal, porque si hubiera sido una civilización buena, con valores, digamos, con elegancia, nosotros habríamos podido hacer no tanta destrucción, podríamos haber hablado y podríamos haber juntado y hubiera sido una civilización mucho más próspera. Hay evidencias en que lo que sería Cristóbal Colón y los españoles fueron recibidos con los brazos abiertos por los mexicas, ya que ellos creían que los españoles eran dioses, ya que llegaron cabalgando caballos y todo eso, así que fueron recibidos con los brazos abiertos, y no se les trató con ningún tipo de violencia, ya que según las mexicas ellos eran dioses, y el conflicto empezó con el descubrimiento de que ellos no eran dioses y a lo que venían era robar las riquezas y destruir la cultura que se había construido. Veámoslos como dioses. ¿Por qué? Porque si ellos creyeron que eran dioses fue por algo, tenían mucho más desarrollo. Eso es una falacia, lo tenemos totalmente claro. La xenofobia es algo que no vamos a permitir, y mucho menos tampoco cegarnos los ojos a tal de pensar en una superioridad. Una superioridad es lo menos que vamos a aceptar. Pues concluimos este debate. Creo que se puede ver mucho que hay muchos más puntos malos que buenos. Entonces es un poco difícil defenderlo. Sí. Sí. ¿Sí, vea? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.